Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidos todos en esta mañana. Estaba pensando que nos costó llegar hasta aquí estos domingos, pero aquí estamos disfrutando de este día tan bueno y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer y ya desde ahora os animo a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para adorar y escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar primero. Nuestro Dios y nuestro Padre, te queremos dar muchas gracias. Primero por la posibilidad de estar juntos, un día más, juntos en tu presencia, alrededor de tu palabra, alrededor del pensamiento de adorarte y alabarte, y alrededor de este sitio, disfrutando de estar juntos y disfrutando de lo que vamos a hacer, la perspectiva que tenemos por delante. Te quiero pedir entonces que nos dirijas en todo lo que hagamos, vamos a hacer, que seas tú el centro de esta reunión y que nos prepares para meditar y escuchar tu palabra primero. En tu santo nombre te pedimos esto. Amén. Pues os invito a ponernos en pie y cantar una primera canción que es Fuente de la Vida Eterna. Creo que desde que descubrimos esta canción no hace tanto tiempo, la cantamos bastante a menudo y es bueno que sea así porque es una canción que tanto la melodía como la letra es muy bonita. Entonces es el 4 de los cancioneros y os invito a poneros en pie y cantarla, Fuente de la Vida Eterna.
toda una declaración para empezar este día aquí, ¿verdad? Vengo a ti, Dios, a llenar mi corazón. Aquí estoy, Dios, úsame, pues tuyo soy. Vamos a cantar una siguiente canción que también sigue esta línea y dice, Él me sostendrá. No la busqué, no sé qué número es. Pero nos ponemos en pie y la cantamos. El 14, ¿no? Muchas gracias, sí. Pues el 14, Él me sostendrá. Muy bien, pues realmente no hay ninguna duda de que Él nos sostendrá, porque acabamos de cantar todos, que Él nos sostiene, porque para Él, cada uno de nosotros somos preciosos, porque Él murió y resucitó y sufrió por cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que Él nos sostendrá siempre, siempre. Vamos a dar paso a Julio, que él tenga la predicación esta mañana. Antes de comenzar la reunión, es un gozo poder
juntarnos nuevamente en este lugar y en este ambiente tranquilo, sosegado. De verdad podemos decir que es un lugar aparte. Y ahora me gustaría que inclinásemos nuestras cabezas y tuviésemos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra en este día, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Y Señor, queremos que tú obres en medio nuestra, que la nuestra sea una mente receptiva, un corazón dispuesto. Y Señor, que nos guíes al conocimiento de tu verdad. Queremos en esta mañana salir en la confianza y seguridad que tú estás con nosotros, que tu poder es superior. Y queremos, Señor, salir con una fe que, mirando a Cristo, es una fe que crece y que tiene total confianza en Él. Ayúdanos en todo, bendice a los que no pueden reunirse por distintas circunstancias, Señor, y esperamos en ti y queremos alabar también tu nombre. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Aunque hay pasajes como el de hoy que aparecen en otros evangelios, entre ellos el de Marcos. Si abrís vuestras Biblias y buscamos Lucas capítulo 9, versículo 37 al 45 para tener la lectura de nuestra exposición. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. He titulado esta exposición Jesús, gloria en la montaña y poder en el valle, porque el lugar de donde Jesús desciende es la montaña o el llamado monte de la transfiguración, y el valle, el lugar donde están los demás discípulos y la gran multitud que allí se reunió. Y lo que vamos a ver en primer lugar es de la montaña al valle, versículo 37. También la desesperación y la confusión de un padre. Y a continuación, cómo se pasa de la desesperación y la confusión a la fe. Igualmente, consideramos en el pasaje la misericordia y la grandeza de Jesús. Y por último, la declaración de Jesús que no se puede olvidar. Hoy tenemos la reunión en este lugar, un lugar precioso. La cámara, si pudiese hacer un barrido y ver la zona de árboles, la zona de sombra, el río, la pista. Realmente nos sentimos bendecidos por la manera en que el Señor nos permite tener y utilizar este sitio. En época de verano, este es un lugar de campamentos, donde se llevan a cabo actividades que son importantes para niños, para jóvenes.
Este año no podremos, pero si lo permite el Señor, pronto tendremos las tiendas, las piscinas, la alegría del encuentro de adolescentes, de jóvenes y la bendición que el Señor siempre manda cuando en su nombre hacemos las cosas. Y algo que caracteriza a los campamentos, no solamente los campamentos que se hacen aquí. Aquí tenemos gente joven de distintos lugares. Alguien me comentaba que vienen pues de Burgos, de Madrid, de Asturias y seguramente de otras partes. Algo que caracteriza a los campamentos, la última noche, el último día, es la expresión que se repite: no quiero que esto termine, no quiero que se acabe. ¿Cómo podemos hacer para estirarlo un poco más, alargarlo un poco más? Ha sido tan bueno que no quiero que esto se acabe. Algo parecido le sucedió a los discípulos en el monte de la Transfiguración. Llegó el momento en que había que bajar al valle y ellos con sus actos y con sus palabras vienen a decir: quedémonos aquí. Por eso el primer movimiento que aparece en este pasaje es de la montaña al valle. Quedémonos aquí, en la cumbre, en este lugar contemplando la persona de Cristo, el gozo de su majestad. Somos partícipes de una experiencia espiritual extraordinaria. Nadie ha tenido este privilegio de ver a Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, flanqueado a un lado por Moisés, al otro lado por Elías, dos grandes de la fe, dos hombres con un servicio al Señor profundo, inmenso, y ahí están. Y los discípulos, ¿cómo no van a decir: quedémonos aquí? Porque el poder del Señor es manifiesto. Quedémonos aquí para solamente, aunque sea en la distancia, contemplar la intimidad de esa conversación entre el Señor y los otros dos. Quedémonos aquí donde Dios vemos que tiene todo el control, su poder, su autoridad. No hay nadie que interrumpa, no hay nadie que rompa este momento. No bajemos al valle, porque en el valle lo que hay son conflictos, tensiones, disensión. Quedémonos aquí, porque en la presencia de Dios no hay confusión, no hay dudas. Su presencia, como dice la Escritura y cantamos, lo llena todo. No queremos que esto se acabe, queremos alargarlo, disfrutar de la presencia de Cristo. Así que en la montaña, por un lado, tenemos la experiencia de unos hombres que están contemplando la gloria del reino eterno de Dios. El eterno que ha llamado para tener este encuentro con Moisés y con Elías es aquel que domina todas las esferas que nosotros podamos imaginar. Así que ellos están contemplando la experiencia del reino eterno de Dios y la gloria de ese Cristo que está con él como maestro, como guía, pero es mucho más de lo que pueden imaginar. Cuando dejan la montaña y se van acercando al valle, con lo que se encuentran es con la dura realidad de un mundo donde el maligno actúa. Un mundo caído que está sufriendo las consecuencias del pecado, que está sufriendo las consecuencias de la actividad demoníaca del diablo. En la montaña hubo gloria, pero aquí en el valle lo que hay es tragedia. Lo que hay en el valle es la dureza de la vida, porque Jesús y los demás, como los discípulos que habían quedado en aquel lugar, lo que están viendo es la violencia y la crueldad de Satanás, del diablo. Los tres evangelistas que narran este incidente coinciden al día siguiente de la transfiguración, de la montaña al valle. Y lo que descubrimos en este episodio y los anteriores es que Jesús manifiesta su poder en la montaña
único y exclusivo. Y ese mismo Jesús manifiesta también su poder en el valle. Tanto en la montaña como en el valle, Jesús es el Señor. Y si podemos contemplar su gloria acompañado de Moisés y de Elías en el pasaje que hemos leído, podemos contemplar su gloria enfrentando a aquel demonio, enfrentando a la necesidad que los seres humanos tienen. Unos seres humanos incapaces de cambiar la situación. Aquellos padres por años habían estado sobrellevando esta situación tan dramática en la persona de su único hijo. Y no han podido, y no pueden, y no podrían. Pero en medio de ellos se presenta uno, que es Señor en la montaña y es Señor también en el valle. Así que en los versículos del 38 al 40, en este pasaje vemos la desesperación y la confusión de un padre. Otra vez una gran multitud siguiendo a Jesús. Las multitudes son así. Gente llama a gente. Antes hablábamos de campamento. Hay 10 personas para un campamento, ¿se hará? ¿No se hará? Hay 40 personas para un campamento, tranquilamente podemos llegar a 100. Unos arrastran a otros. Y en este tiempo del ministerio de Jesús, las multitudes, unas se arrastraban a otras. De tal modo que nos encontramos varias veces esta escena de que una gran multitud sigue a Jesús. Y una de las personas que forma parte de aquella muchedumbre está viviendo una situación de desesperación y de confusión. Por un lado está desesperado, ya no sabe dónde ir. Desesperado porque su hijo, su único hijo, desde que era niño, aunque el padre pueda reconocer una situación de enfermedad física, también el padre reconoce y exclama una situación de actividad demoníaca en la persona de su hijo. Su hijo había sido poseído por un demonio. Y como decía, aunque hay síntomas que se cruzan con enfermedades que trata la medicina, detrás de esto está también la actividad de un demonio. Un demonio que les ha cambiado la vida para mal. Era uno. No eran 5,000 como en el caso del Gadareno, a quien Jesús se los expulsa. Era uno solo, pero su actividad era suficiente para machacar la vida de su hijo. Así que está desesperado ya. Por otro lado, está confuso. Quizás con gran esfuerzo logró llegar con su hijo al lugar donde se sabía que Jesús iba a estar, o al menos que los discípulos de Jesús estaban. Discípulos que un tiempo antes habían recorrido pueblos y aldeas con el poder y la autoridad para enseñar la palabra de Dios, también para sanar y también para expulsar demonios. Así que quién sabe si esta es mi última oportunidad. Y aquel padre en medio de aquella muchedumbre clama, claro que clama, pero está confuso. Porque la esperanza de que los discípulos de Jesús pudiesen intervenir en la situación que estaba sobrellevando su hijo y cambiar esa situación, resulta que no pudo ser. Se encontró con un fracaso total, e inmediatamente del fracaso y la incapacidad de poder hacer algo por parte de los discípulos, entra ya la disensión, la dialéctica, los escribas, y hay una situación por un lado de un padre desesperado y confuso, por otro de unos discípulos intentando explicarse qué ha ocurrido aquí, qué está pasando aquí. Y cuando Jesús se acerca, este es el panorama que tenemos delante. La desesperación y la confusión de un padre, un solo demonio y lo que había liado en la vida del chico, en la vida de esta familia. Porque la situación no era una situación menor, no solamente era una situación de una problemática psiquiátrica,
sino que había una problemática demoníaca. Por varias veces había intentado matar al muchacho. Cuando pasaba cerca del fuego, pasaba cerca del agua, intentaba pues terminar con él. Desde que era niño, dice Marcos, hablando acerca de este incidente. Y señala el evangelista que había logrado que no pronunciase palabra, que quedase mudo, y que además no pudiese escuchar palabra, que quedase sordo. De manera que cuando hablaba, realmente más que hablar, lo que emitía eran gritos, sonidos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para un padre ver esto en su hijo, el único al que amaban, al que querían, y de qué manera esta vida era una vida condicionada totalmente, y cómo no tenían que estar en vilo continuamente viendo dónde está, qué está haciendo, qué va a pasar a continuación. Eso era un sinvivir. Y no hace falta hacer un gran esfuerzo de imaginación para ponernos en el lugar de aquellos padres. Terrible ver al hijo así, con un demonio que quiere acabar con él. Un dolor grande, un dolor que aunque podamos hacer alguna composición del lugar, realmente no sabremos nunca lo que aquellos padres sufrieron. Pero ha llegado uno que estaba en la montaña manifestando quién era y que va a intervenir de una manera rotunda en esta situación para transformarla. No solo es cuestión de la transfiguración de Jesús, sino de la capacidad de Jesús para transformar la vida y las circunstancias de la persona. Durante el tiempo de Jesús y leyendo los evangelios, una y otra vez aparece el demonio, el diablo, Satanás. Una y otra vez la actividad demoníaca se manifiesta. Desde antes de que naciese, buscando eliminar al niño que había de nacer, hasta en el comienzo de su ministerio, llevándole al lugar desierto, tentándole durante 40 días, y continuamente a lo largo del ministerio de Jesús, de un modo u otro el diablo se hace notar. Ha emergido una lucha que no es nueva, una lucha que ya está determinado su final. Cuando Jesús se enfrenta a este demonio cuyos discípulos fueron incapaces de hacer nada con él, el demonio tiene delante a uno que, como dirá en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este Jesús no es un discípulo, ni la suma de todos los discípulos. Es aquel que ha declarado desde el principio que tanto el diablo como todos sus ángeles, aquellos que se rebelaron contra Dios, tienen preparado el lago de fuego eterno para toda una eternidad. Vaya si tenía que estar temblando aquel demonio. Y aunque hace el último intento de que el muchacho se haga daño, en ese incidente Jesús demuestra su poder sobre los ángeles caídos, no importa el nivel de autoridad que tengan, porque Él es el Señor. Y al Señor nada se le puede oponer, contra el Señor nada se puede hacer, salvo que se cumpla su voluntad. En tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, un creyente escribió lo siguiente: si bien se piensa, la historia de la humanidad en realidad se reduce al enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, las fuerzas de la luz y de las tinieblas, las fuerzas de Cristo y de Satanás.
Y en ese enfrentamiento que se extiende a lo largo de los siglos, puede que nos toque vivir un momento en el que parece que las fuerzas del mal, del diablo, se imponen sobre las fuerzas del bien, de la luz de Cristo. Si esto fuere así, que parece que se imponen las fuerzas del mal, escribe este hombre, yo estoy seguro de algo, y es que cuando concluya esta lucha, al final de los siglos, yo me encontraré en el lado vencedor. Estoy junto a aquel que tiene el poder de someter todas las cosas bajo sus pies. Y si me permitís, debo decir que estamos en una época donde incluso a nivel de iglesia pareciera que el diablo no está, o que si está, está desde lejos, contemplando nuestras vidas, contemplando lo que ocurre, contemplando lo que pasa. Que el diablo lo único que hace es mover los hilos desde la parte de atrás. Pero hemos de recordar que el drama de la humanidad es que tiene detrás justamente al diablo, el que entra en escena en el principio de la historia del hombre y de la mujer, y allí en el huerto comienza a llevar a cabo una labor de desgaste en cuanto a la relación del hombre con Dios. Comienza a llevar a cabo una actividad que lo que busca en último extremo es el alejamiento, el distanciamiento y la ruptura de esa relación. El drama de la humanidad es que tiene detrás al diablo, el padre de mentira. Y la herramienta favorita del diablo es la mentira. La utiliza desde el principio. Que seréis como dioses, que no moriréis, que podréis distinguir entre lo bueno y lo malo, que no pasa nada por quebrantar el mandamiento que tan claramente Dios ha dejado dicho. Cuando Jesús habla acerca del diablo, dice que se caracteriza por ser mentiroso y padre de mentira y que busca causar la muerte de los seres humanos, de todos los seres humanos. Hablando acerca de este asunto, Pablo en Efesios capítulo 6 escribe lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vayamos contra la palabra afirmando que el diablo hoy en día no aparece tanto en escena. Cuando la palabra insiste en que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A aquellos que están en Dios, a los creyentes, a la iglesia. ¿A qué devorar? A la pieza que ya forma parte de su trofeo. Ya son suyos. Busca devorar a aquellos que se han acercado a Cristo. El padre de mentira. ¿Habrá más mentira que hoy? Gobiernos, medios de comunicación, empresas, en todos los niveles. La mentira, la mentira, la mentira. Y dicen que el diablo está moviendo los hilos desde la parte de atrás. No, descaradamente está actuando. Y Jesús es lo que se encuentra en este incidente. Tiene delante de él a un padre desesperado, a un muchacho endemoniado, y las palabras que Jesús pronuncia son unas palabras que a lo mejor se pueden malentender. Jesús dice: oh generación incrédula y perversa. Y se lo dice a todos los oyentes, y se lo dice también a sus discípulos. Todos caen en la misma categoría, si bien es cierto que no por las mismas causas. Y la misma categoría, ¿cuál es? La de haberse olvidado que Dios es el poderoso, que Dios es el jefe, que Dios es el que manda, que Dios es el que puede.
la de haberse olvidado de la palabra de Dios que quiere ser real en la vida de aquella gente. Y el Señor, este texto que utiliza es lo que le dice Moisés al pueblo de Israel en su momento, cuando después de haberse ido nuevamente a la montaña para recibir la directriz de Dios, en esos 40 días el pueblo se acerca a Aarón y le dice: oye, igual Moisés ya se ha muerto. Creo que algo tenemos que hacer. Mira, construye un becerro de oro, porque necesitamos algo espiritual. El pueblo necesita un factor de unidad y de esperanza. Y aquel Aarón se deja llevar, y cuando Moisés baja, pronuncia estas palabras cuando ve lo que aquella gente ha hecho, olvidándose de la palabra de Dios, olvidándose de todo lo que Dios había hecho por ellos, generación incrédula y perversa. El Señor, que acaba de demostrar y que los demás puedan ver quién es, llega al valle. ¿Y qué sinsentido tiene? Los discípulos a quienes acaba de comisionar: os doy toda la autoridad, resulta que están allí discutiendo con los escribas. No han sido capaces de que aquel muchacho rompa la situación en la que está, que aquel demonio salga. Tremendo, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pareciera que no me conocéis, pareciera que no sabéis quién soy yo, pareciera que estáis andando con uno cualquiera y que tenga que seguir aguantando esto. Había deficiencias en el conocimiento de Dios, había deficiencias en el conocimiento de la palabra de Dios. Generación perversa, dice Cristo. El Señor a veces tenía un lenguaje duro para los que presentan a un Cristo empalagoso que no aparece en las Escrituras. Solamente recuerdo alguna expresión. Generación de víboras, sois una generación mala y adúltera. Sois una generación mala, y aquí generación perversa. No, el Señor, cuando hay que decir las cosas, las dice. Y nosotros, cuando hemos de decir las cosas, tenemos que decirlas. Qué triste sería un púlpito donde cuando hay que decir lo que se tiene que decir, no se dice, porque a lo mejor los oyentes van a sentirse ofendidos. ¿Habrá alguien que se arrepienta sin saber que se ha arrepentido? ¿Habrá alguien que llegue a Cristo sin haber experimentado la miseria de su condición espiritual por causa del pecado? Cuidado cuando a veces queremos ser tan suaves que el algodón ni siquiera es capaz de acercarse a la pared para hacer la prueba. Jesús aquí muestra la naturaleza de la confrontación, que es espiritual, que las almas están perdidas, que el diablo hace su trabajo y pareciera que va ganando, que las almas no salen de la cárcel en la que Él les tiene metidas. Y el autor de la vida, el que trae libertad, el que es capaz de romper esa situación, dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Tenemos que avanzar, porque aquí no hay reloj. Y se nos olvidó poner el reloj de sol. Aunque en la sombra no sé si eso funciona. Así que no os sorprendáis, dice Jesús, cuando en determinados momentos tengáis que pasar por situaciones duras y difíciles. No os sorprendáis. Lo que sí, acordaros de quién está con vosotros, de quién está por vosotros. Palabras que aparecen en 1 de Pedro, capítulo 4. En cuarto lugar, vemos en este pasaje la misericordia y la grandeza de Jesús. El Padre, dice Marcos, que cuando se acerca le dice: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo,
ayuda mi incredulidad. La conversación del Padre era, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo por nosotros, si puedes hacer algo por mi hijo. Se acerca al que de verdad sí puede hacer algo. Y Jesús no le está pidiendo que tenga fe en que va a hacer ese milagro. No le está diciendo que si tienes fe, entonces voy a actuar en la vida de tu hijo. Jesús le está diciendo que hay que tener fe para afirmar que Él puede, que Jesús siempre puede, que Dios siempre puede obrar, intervenir y cambiar. Viene a la mente aquellos amigos de Daniel en Babilonia que cuando son amenazados con ser arrojados al horno 7 veces recalentado por parte del rey Nabucodonosor, ellos le dicen antes de ser arrojados: mira, nosotros creemos que Dios nos puede librar. Tengo la fe de que por la gracia de Dios Él nos puede librar. Pero si no nos libra, sigue siendo nuestro Dios. No ha caído ni un peldaño en la gloriosa idea que tenemos de Él, en la declaración que podemos acerca de Él. Es lo que Él está diciendo a este padre, que hay que tener fe en que Él puede, que siempre puede. Y esto nos libera. Y esto nos libera. Porque si la intervención de Dios estuviese en función del grado de nuestra fe, claro que entendemos a aquel padre cuando dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Porque nos movemos más en el grado de la incredulidad que en el grado de la fe abierta en la persona de Cristo. Si la nuestra es una fe que cree que Dios puede obrar, y aunque no obre, sigue siendo Dios igual, esa es la fe de la pequeña semilla de la mostaza que vendrá un poco más adelante, que va a crecer y va a llegar muy lejos. Así que este padre en este momento de flaqueza le está pidiendo a Jesús su intervención y está afirmando que efectivamente espera en Él y espera de parte de Él que intervenga. Los discípulos también necesitan ser ayudados en su incredulidad de otra manera, porque a la hora de la verdad no fueron eficaces, porque venían de un momento de éxito cuando recorrieron aldeas sanando enfermedades y echando demonios, cuando habían olvidado, y por eso Jesús se lo recuerda en los demás evangelios que recogen este incidente, se habían olvidado de la dependencia de Dios, de la oración de Dios. Aquí no vale que porque haya hecho algo antes, voy a seguir haciéndolo ahora. El que hayan manifestado la autoridad de Dios no significa que la van a seguir manifestando, porque el riesgo es que ellos se crean algo. Y la gloria tiene que ser siempre para Cristo. No, el Señor demanda que deben orar, que deben depender del cielo, que sus ministerios no se basan en lo que han hecho o saben hacer, sino que se basan en la dependencia absoluta de Dios hoy, 15 de agosto de 2021. Todo lo que ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida de servicio, se queda atrás, y que nadie piense que con ese historial va a hacer frente a lo que tiene por delante. No, fracasaremos. Únicamente cuando vamos al Señor, manifestando nuestra dependencia en esa oración continua, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y su gracia fluye a favor de nosotros.
Agradezco el trabajo de muchos hermanos en esta época. Y nuestro hermano Frank, que lleva todo el tema de servicio de puerta y también lo que es el control de asistencias. De vez en cuando manda las estadísticas. Yo solo voy a decir una. El último jueves había 37 personas. 37. Se ve que estamos muy seguros de nuestras fuerzas en todo lo que hacemos, que no necesitamos la oración. Se ve que llevamos con mano firme nuestras vidas, nuestras familias, y no necesitamos acercarnos para clamar ante el poder de lo alto. Se ve que no necesitamos a Dios, porque estamos sacando adelante nuestros asuntos. Mentira. Necesitamos a Dios. Y el gran riesgo en el pueblo de Dios es que el manto de Acán quedó libre para quien lo quiera coger. Y con el manto de Acán nos cubrimos nuestra desvergüenza, cubrimos nuestra desnudez. Y no puede ser. ¿Dónde estás? Una y otra vez pregunta. ¿Dónde estáis? Le dice a los discípulos. ¿No habéis manifestado vuestra dependencia y queréis que vuestros ministerios sean ministerios que me glorifiquen? La pandemia ha traído muchas cosas, un reexamen profundo de la dependencia de Dios, personal, familiar. Gracias que podemos estar juntos, este número. Pero la pandemia debe recordarnos que somos vulnerables. Y como aquellos discípulos, el Señor les dice, debéis manifestar por medio de la oración vuestra dependencia. Por último, la declaración de Jesús que no se puede olvidar. Aquellas personas quedaron realmente impactadas, manifestaron la grandeza de Dios y toda la multitud, como sucede con las multitudes, era un fervor y un delirio. Pero el Señor no se aparta de su camino, no se aparta de lo que tiene que llevar a cabo y coge a sus discípulos y les dice la realidad, y la realidad es que Él tiene que padecer, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres para que le claven en una cruz, para que le repudien, para que muera. Jesús hay algo que quiere que los discípulos no olviden, por eso dice estar con los oídos bien atentos, y aunque en su mente está un Mesías vencedor que echa a los romanos, que vuelve a establecer el reino de Israel, que vuelven a ser un alguien en medio de los reinos de este mundo, Jesús les dice, no va por ahí, por eso no lo entienden, lo entenderán después. El Evangelio es creer que este Cristo murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. El Evangelio es creer que este Cristo es capaz de cambiar y transformar las vidas, perdonar los pecados, traer liberación y traer esperanza y vida eterna. Tenemos que terminar. Y si todavía no eres de Cristo, ¿qué esperas para ir a Cristo? ¿Que suceda algo más terrible todavía? ¿Llegar a la situación en la que estaba aquel muchacho? El Señor se presenta en esta mañana con el mismo poder, con la misma autoridad y también con el mismo llamado. Que vayamos a Él. Si decimos que somos de Cristo, ahí tiene que estar también nuestra vida de fe y de obediencia a su palabra, nuestra vida de dependencia, el no pensar que nosotros podemos o sabemos. Y el Señor es misericordioso, como lo demostró con aquel muchacho, para acoger a los suyos y para que la fe que nos demanda realmente esté en nosotros de una manera firme. La montaña y el valle. Un día, si somos del Señor, estaremos en la montaña, en la gran montaña.
No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te quedes en el valle. Y queridos hermanos y hermanas, si somos del Señor y un día estaremos en la montaña contemplando su gloria y su majestad, ahora en el valle, una y otra vez, acerquémonos a Cristo, manifestemos nuestra dependencia de Cristo y que Él puede cambiar cualquier situación por la que estemos pasando. Que el Señor bendiga su palabra.